Le invito para que abra su Biblia. Ya el tiempo ha avanzado. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia, que nos permita hacer su voluntad. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, no olvidando que hoy es un día misionero. Amén. Pero también es una escuela dominical. Así que vamos a tratar de atender las dos cosas. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, quien haya encontrado puede decir amén. Gloria a Jesús, vamos a leer en su nombre. ¿Todos lo tienen ya? El predicador no lo tenía. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a reflexionar sobre por fe y para fe. Amén. Dando gloria a Dios pueden estar cómodos. Gloria a Jesús. Bueno, ya sabemos que nuestro pastor tuvo que ausentarse. No es algo que él disfrute. Para él es muy importante estar aquí y dar la escuela dominical, pero hay situaciones que fuerzan, ¿cierto? No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Este es el texto central de la carta a los romanos. Si usted quiere leer la carta y entenderla, pues hay que leerla despacio, pero hay que entenderla a través de este texto. Pablo quiere enseñarnos en la carta a los romanos qué es el Evangelio y cómo en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios por fe y para fe. Pero no siempre Pablo se expresó así del Evangelio. No siempre Pablo tuvo la misma actitud frente a este Evangelio. Yo lo invito para que no cierre su Biblia, téngala ahí en Romanos. Vamos a tratar de en 40 minutos ir desde Romanos 1 hasta Romanos 8, haciendo paradas breves, para que usted pueda comprender un poquito mejor la carta. En la carta de Filipenses, Pablo dice, hablando de los que intentan que la iglesia también se circuncide y también se vuelva al judaísmo, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pocos en este lugar, y yo diría que nadie puede hablar así, de esa manera, y decir que si de algo sirve ser judío y someterse a la ley, Pablo la tiene ganada, porque no hay otro judío más judío que él, ¿cierto? No hay otro que tenga más de qué gloriarse, da a entender. Dice, yo fui circuncidado al 8º día, como la ley manda. Soy del linaje de Israel. O sea, mi mamá es israelita, mi papá es israelita, mi abuelo y mi abuela, y no se ha mezclado nadie de mi familia, como la ley manda. Soy de la tribu
de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo, porque estaban los fariseos y los saduceos ya la habían torcido un poquito. Así que él dice, ni soy saduceo, soy fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántos pueden decir algo así? Ninguno, ¿cierto? Y resulta que este era Pablo antes de Jesucristo. ¿Ustedes creen que esa es una excelente hoja de vida? Lo es. Si yo puedo decir que soy irreprensible, es una hoja de vida excelente. Pero Pablo iba camino a Damasco, ¿cierto? Y se encontró con Jesucristo. Y cayó al suelo. Irreprensible y todo, al suelo. Porque cuando uno se encuentra con Jesucristo, su justicia no vale nada. Es como trapo de inmundicia delante de él. El suelo. Y en el suelo tuvo que preguntar, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y yo creo que el Señor debió decirle, no, Pablo, yo conozco tu hoja de vida. Tú eres hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible. No. Jesús le dijo, tranquilo. Vaya allá, que allá le van a decir qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Cierto? Y Pablo llega donde un joven llamado Ananías. Solo aparece ahí. Ananías. Quizá no era grande, quizá no era famoso, pero tenía un propósito. Y Saulo quizá llegó con el pecho erguido, irreprensible en cuanto a la ley. Le dice a Ananías, Pablo, Jesús el que te apareció me ha enviado. Y orando por él, cayeron unas escamas de sus ojos, ¿cierto? Y eso es un simbolismo. Eso quiere decir que Pablo nunca había visto, que él no sabía, que no entendía y que apenas iba a ver y a entender. Y lo siguiente que hace Pablo es bautizarse. Oiga, qué cosa tan extraña. Un hombre irreprensible que se bautizó. Y lo siguiente que hace Pablo es salir a predicar, porque eso es lo que dice. Acabado de salir del agua, ya estaba predicando en Damasco. Y como ya estaba predicando en Damasco, pues ya lo estaban persiguiendo también. Porque es que una cosa tiene que ir con la otra. Después de que usted evangelice, alguien lo tiene que perseguir. Después de que usted comparta la palabra, alguien lo tiene que molestar. Eso una cosa va con la otra. Y entre mejor lo haga, más lo van a perseguir. Eso va de la mano. ¿Qué es? Ahora conozco que la justicia es por la fe y para la fe. Alabanzas a Jesucristo. Alabanzas a Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la expresión de Pablo. En Romanos 3, tiene la Biblia ahí, ¿cierto? Recuerde que vamos a ir dando un vistazo breve, pero tratando de comprender por qué la vida de Saulo cambió de esa manera. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Esto lo entendió Saulo. Saulo creía que él era irreprensible, porque no mentía, porque no robaba, porque no adulteraba, porque no fornicaba. Pero él entiende que la Escritura dice que no importa quién eres tú o quién soy yo, el concepto de Dios es que todos son pecadores.
Y si la Escritura dice que todos somos pecadores, no importa cómo te sientas, no importa cómo yo me sienta, la Escritura dice que soy pecador. Y no importa si te sientes irreprensible o no, si Jesucristo dice, todos se desviaron a una, no hay justo ni uno, no lo hay. No lo hay. Y yo te voy a decir por qué. Porque no importa quién seas y cuánto lleves en el Evangelio, algún día mentiste, algún día robaste, algún día fornicaste, ¿cierto? Porque ya nos trajo el Señor. Y el problema es este. Ahora hay se le da mucha noticia, mucho bombo a las noticias que tienen que ver con las mujeres y el acoso y las violaciones. Y yo voy a usar este ejemplo. Si un hombre viola a una mujer y habiéndola violado se da cuenta, no, hice mal, y no lo vuelve a hacer, ¿es inocente? ¿Es inocente? Mano Alex, ¿es inocente? Es culpable. Y la ley dice que tiene que pagar. Así haya sido hace 20 años, 40 años, 50 años, es un violador. No, yo ya no lo hice más, no lo volví a hacer, eres un violador. Y si tú mentiste hace 20 años, eres un mentiroso. Y si hace 20 años te guardaste una plática que no era tuya, culpable. Y si la ley humana demanda juicio y castigo, ¿cuánto más la ley de Dios? ¿Cierto? Así que en la justicia de Dios no puede haber ninguno inocente, porque todos pecaron. Eso dice aquí, en lo que acabamos de leer en Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oh, pero Pablo se sentía irreprensible. Y quizá Pablo esperaba que Ananías lo recibiera con un gran... ¿Cierto? Él estaba acostumbrado, era Pablo. Saulo pidió cartas y se fue para Damasco a acabar con la iglesia. Y él quería que Ananías lo recibiera bien. Y Ananías lo recibió como a cualquier otro. Venga, mi hijo, lo voy a evangelizar. Le voy a cambiar la vida. Y lo primero que le explicó es que aunque no robara y no matara, no violara, no adulterara, no tomara, era un pecador. Delante de los ojos de Dios no hay justicia propia que valga. Todos somos pecadores y todos estamos en el mismo problema, porque Romanos dice que estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? Demos alabanzas a Jesús. Romanos 3, verso 20, dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que si tú ya no mientes, eso no es lo que te hace justo. Es decir, que si tú ya no robas, eso no es lo que te hace justo. No esté pensando que yo le voy a enseñar que puede pecar, porque ustedes han leído Romanos y saben para dónde voy. Yo le estoy diciendo que si usted se siente irreprensible, está un poquito salido de lo que es el Evangelio. De que si usted se siente que no necesita arrepentirse,
que ya lo logró, que ya lo alcanzó, se le ha olvidado lo que es el evangelio. Porque aquí, alguien decía hace unos días, esto es como una clínica. Si usted está aquí, es porque necesita. Si yo estoy aquí con todo y que tengo el micrófono en la mano, es porque necesito. Porque los enfermos vienen a buscar al médico, ¿cierto? Y el que no está aquí es porque ya creyó que está sanado. Los demás estamos aquí con necesidad. Alguien que no tenga necesidad de gloria a Dios y alguien que haya venido aquí buscando al sanador, de alabanza a Jesús. Así que vamos claros. 3:21 al 30 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga, lo leyeron. Aparte de la ley. Sin relación con la ley. Allá quedó Éxodo 20. Allá quedó Levítico 15. Allá quedó. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gloria a Jesús. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí no hay unos menos destituidos que otros, ¿cierto? Si usted mintió, está destituido. Y si fornicó, que es a veces lo que pensamos que es lo más grave, también está destituido. Y si usted se le guardó las devueltas a su mamá, pues está destituido. Y si usted agarró a salir con la mujer del vecino, pues está destituido. El castigo es el mismo. La situación es la misma, ¿cierto? Todos están destituidos. Y esto es lo que Pablo entendió. Oh sí, él no lo hacía ya, pero algún día lo había hecho. Y eso lo dejó por fuera de la gloria de Dios. Y él creía que estaba actuando porque Dios estaba en él. Y los judíos y la ley, y esta es la religión. Pero ahora Ananías lo confronta y le dice, Pablo, tú te sientes irreprensible, pero la palabra me enseña que tú eres un pecador. Y entonces Pablo se pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Alabanzas a Jesús. Oiga, esto es gratis. Esto no es por obras. Esto no es por lo que usted hizo o no hizo. Esto es porque a Dios le plació. Esto es porque Dios se lo quiere dar a usted y me lo quiere dar a mí. ¿Cierto? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes han oído una expresión que dice nada es gratis? Nada es gratis. Todo tiene un costo. Alguien lo tiene que pagar. Y que usted no lo esté pagando no significa que alguien no lo pagó, pero nada es gratis. El que estudia con una beca no significa que no paga. Hay una entidad que paga por él. Los contenidos en internet que supuestamente son gratuitos, los paga la gente que paga la publicidad. La televisión que es gratuita, la paga la publicidad. Todo tiene un costo. Y alguien tenía que pagar para que esta situación se acomodara. Y eso es lo que Pablo está entendiendo.
que él creía que lo iba a salvar el hecho de que ya no mentía, ya no robaba, ya no hacía esas cosas, pero resultó que no, él seguía teniendo sobre sí la culpa de lo que ya había hecho. Alabanzas a Jesús. A quien Dios, esto es lo que Ananías le está enseñando a Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Oiga, dígalo. En su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Con la mira de manifestar su justicia. En este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo? No con seguridad. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién? Y entonces, ¿qué tiene que ver usted? Y lo que usted haga o lo que no haga, con que Dios lo declare justo, con si Él es el que justifica. Vamos a verlo. Están serios porque la palabra está extraña, ¿no? Dicen. Dios es uno, dice el 30. Este es un texto favorito de los que defendemos la unicidad. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, a los que guardan la ley y a los que no la guardan. ¿Cierto? Eso dice aquí, por medio de la fe a los de la incircuncisión. No se alegran. No se alegran. No se alegran de que esto sea así. Porque es que hay un problema serio con esto de la ley. Y es que no hay manera de no ser hallado culpable. No importa usted en qué se esconda o en qué se excuse, usted ya es culpable. Y la ley demanda un castigo, una sentencia para usted. Pero Dios no es así. La palabra dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y a veces nosotros queremos hacer lo de los fariseos, lo que Jesús criticaba, pararnos en la puerta y no dejar entrar a nadie, ni entrar nosotros mismos. Y nos paramos en la puerta y este camina muy parado y ella camina muy erguida y tiene la falda muy alta, la tiene muy bajita. ¿Y qué tal alguien parado en la puerta de un hospital diciendo, usted está muy enfermo, no puede entrar? Ay, usted tiene un cáncer, aquí no es bien recibido. Ya pudiéramos verlo desde la óptica de Dios. Si usted es pecador, usted está en el lugar adecuado para usted. Porque aquí la justicia de Dios se va a apoderar de su vida cuando usted crea en el Evangelio. Aleluya. ¿Qué es lo que tengo que creer, Ananías? ¿Qué es lo que tengo que entender? Porque yo creía que a Moisés le fue dado ese mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te arrodillarás a ellos, guardarás el día séptimo, no darás falso testimonio ni mentira, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y yo creía que hacer eso me hacía justo. ¿Qué es lo que tengo que entender, Ananías? Aleluya. Y Ananías le dice, bueno, Pablo, ¿tú recuerdas a Abraham? Abraham, tú dijiste que tú eras israelita, hebreo de hebreos.
Abraham fue 450 años antes de la ley. Y Abraham, la Biblia dice que cuando él creyó, le fue contada su fe por justicia. Antes de que hubiera ley. Así que la justificación por fe no es algo nuevo. Dios está buscando gente que le crea, con debilidades, con problemas, con tentaciones, con caídas, con lo que sea, pero que le crea. Aleluya. Que pueda mirar la palabra y decir: esto es verdad, yo lo creo. Sienta satisfacción en leerla y decir: esto tiene que ser así. Esto tiene que ser así porque lo dijo Él. Y eso es lo que Dios está buscando. Qué bueno que usted no miente. Qué bueno que usted no roba, lo vamos a ver. Pero mucho mejor es que le crea. Mucho mejor es que usted contemple la Escritura y la interiorice. Diga: esto es lo mío. Así es que yo quiero vivir. Esto es lo que yo quiero experimentar. Esto es lo que yo quiero que Dios haga conmigo. Eso es lo que Jesús busca. Eso es lo que Dios anda buscando. Adoradores. Gente que lo deje todo por Él. Alabanzas a Jesús. 5:17. Vamos bien, ¿cierto? Vamos hasta el 8 y vamos en el 5. Pero no queda mucho tiempo. 5:17. ¿Lo encontraron? Hay un problema. Quiero que me entiendas. Saulo le dice a Ananías: el problema es que Adán pecó. Y cuando Adán pecó, constituyó a todo el mundo en pecador. Sea que lo haga de una manera o sea que lo haga de otra, todos son hijos de Adán. Todos son pecadores. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, ¿sí? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es que alguien tenía que pagar. Alabanzas a Jesús. Alguien tenía que pagar. Y el problema es que tenemos pecados pasados. Tenemos culpa por lo que ya hicimos. No importa que ya no lo hagamos. Pero necesitábamos a alguien que viniera y viviera rectamente desde su nacimiento y hasta su muerte. Alguien que no tuviese culpa, que no tuviera pecados pasados, que no fuera justo por la ley, sino por la justicia de Dios estaba en él. Aleluya, aleluya. Y Saulo va entendiendo. Ya. Es decir, que yo no viví justamente, pero hubo uno que sí vivió. Es decir, que yo sí había pecado, pero hay uno que no pecó. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Aleluya. Es por fe. Esta es esa parte por fe.
por fe. Y Pablo, que se sentía irreprensible, ahora tiene culpa en su corazón. Y Ananías le presenta la solución, uno que no tiene culpa. Y Saulo pregunta: Ananías, ¿qué? Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que esa vida que vivió Jesús puede transformar mi vida? Ustedes lo saben, ¿cierto? Y Ananías le dice: bueno, Saulo, esto es sencillo. Jesús vivió perfectamente, íntegramente, desde que nació y hasta su muerte y su resurrección, y todo, nunca se halló mal en él. De eso damos testimonio todos. Y tú eres un pecador. Pero Jesús te propone un trato. Jesús dice: vamos a cambiar. Delante de Dios vamos a intercambiar. La vida que tú viviste, esa vida llena de pecado, esa vida llena de maldad, te la cambio por mi vida. Una vida de integridad, de obediencia a la palabra, de justicia, de rectitud. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a hacer un intercambio. Y Saulo pregunta: ¿pero cómo? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué hay que hacer? Y Ananías le dice: aquí solo hay una, Saulo. Y es que tú y Jesús se encuentren en un lugar. Ese lugar es su tumba. La tumba de Jesucristo. Ustedes me están entendiendo. ¿Cómo? Dime cómo. Tienes que bautizarte. Tienes que bautizarte, Saulo. Porque en el bautismo te encuentras con Jesucristo. Esto lo dice el capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oiga, con lo que más se acerca a uno con los trinitarios es con esto. Que no es necesario el bautismo. Que usted con la oración de fe no me convences. Porque hay que hacer ese intercambio. Y va Saulo con claridad de que es un pecador. Y va Jesús también hacia la tumba con claridad de que ha vivido rectamente. Y coge Jesús los pecados de Saulo y se los echa encima. Y Jesús descendió a la tumba como el pecador que era Saulo. Y Saulo se levantó de esa tumba como el justo que era Jesús. Aleluya. ¿No le pasó a usted? ¿No le pasó a usted? Sí, llegamos ahí a esa pila y nos sumergieron. Y el pastor dijo: en el nombre de Jesucristo te bautizo para el perdón de tus pecados. Y salimos de ahí distintos. No porque hubiésemos hecho o no hubiésemos hecho, sino porque creímos que ahí nos encontraríamos con Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y de ahí se levantó Saulo, nuevo.
Antes de entrar ahí sentía culpa. Sabía que había pecado, que estaba destituido de la gloria de Dios, pero se encontró con Jesús en la tumba y se levantó renovado, justo, santificado, con todos sus pecados perdonados y en la presencia de Dios. Alguien que se alegre, alguien que diga gracias Señor Jesús, gracias. Gracias Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Porque fue allí ese día, a esa hora, cuando te encontraste con Jesús en su tumba, que Jesús te declaró justo. No se te olvide, no es lo que hiciste, no es lo que no hiciste. Es que Jesús vivió rectamente y ahora tú llevas su vida sobre ti. Y no te lo merecías. No te lo merecías, yo no me lo merecía. Yo no lo merecía, yo lo conté ayer, yo no lo merecía. Pero Él me extendió su mano y me salvó. Me salvó, Jesucristo me salvó. Porque somos... Léalo. Si no me está creyendo, lea el verso 4. Yo no me lo inventé. Esta es la doctrina del bautismo. Porque somos sepultados aparte. No. Somos sepultados ¿cómo? Juntamente con Cristo. A mí no me meta su cuento trinitario. Yo me quiero encontrar con Jesús. Yo quiero estar sepultado juntamente con Él. ¿Por qué? Porque si somos sepultados juntamente con Él, sabemos que también con Él resucitaremos. Aleluya. 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 Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Aleluya. Y es aquí donde cambia el tema. Porque si la justificación es por fe, usted ha sido declarado justo. Escúcheme bien, usted es justo. No por lo que hizo o no hizo, sino porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y usted fue sepultado juntamente con Él. Eso es lo que te ha hecho justo. Aleluya. Sin culpa, justificado. Pero también dice el texto que la justicia se revela para fe. Para fe. Así que también, después de empezar con el bautismo, se requiere un cambio. ¿Cierto? Se requiere una vida distinta. Pero Pablo tiene un problema. Miremoslo en el capítulo 7. Ya casi vamos acabando, ¿cierto? Vamos hasta el 8. En el 7, Pablo tiene un inconveniente. Versículo 14. ¿Lo tienen? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Ustedes creían que el apóstol Pablo no era, ¿cierto? Pero es. Todos somos humanos. Todos somos carnales. Todos tenemos carne, huesos, sangre, conciencia, corazón. A todos nos empuja
sentimientos, los deseos, a todos nos tientan de la misma manera. Y Pablo no lo niega. Los mandamientos son espirituales y yo soy carnal. Y el mandamiento santo, justo y bueno, 12. Porque lo que hago, no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y el capítulo 6 decía Pablo, aunque la justificación es por la gracia, es un regalo de Dios. Yo quiero que sepas algo, pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cierto que morimos? ¿Cierto que morimos? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo como que se para y reflexiona, oh, ya me bauticé y yo me siento justo, ya no me siento irreprensible, siento que Dios me justificó, pero es lo que quiero hacer, no lo hago. Yo quisiera levantarme a las 4 todos los días, arrodillarme y darle gracias a Dios, pero no lo hago, no puedo. Y yo quisiera venir a ayunar con las Dorcas, con de familia los domingos, todos los días. Pero es que soy carnal. Eso lo está diciendo Pablo, que a veces nosotros los líderes no queremos reconocerlo. A veces queremos que la gente nos vea y piense que ya andamos así como por el aire. Pero el mismo apóstol Pablo está diciendo, mira, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. A usted le pasa, ¿cierto? Alguien que le pase, levante su mano y diga, gloria a Dios. A mí me pasa. Yo quisiera no haberlo hecho. Quisiera no hacerlo, pero lo hice. Y cuánto me agrada saber que le pasó como al apóstol Pablo, porque él tiene la respuesta. Y cuanto más angustiado estaba, gritó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces se acordó, dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Alguien que dé gracias a Dios porque Él nos ha librado del pecado. Aleluya. 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 Romanos 6, versículo. Ya voy a acabar, yo les prometo que ya voy a acabar. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mira, hermano, la ley tenía un problema. El mandamiento dice no robarás, pero no porque ahí diga usted ya tiene la capacidad de no hacerlo. El mandamiento dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero no porque ahí diga usted ya tiene la capacidad de no hacerlo. El mandamiento lo que hace es informarte que la conducta desagrada a Dios. Pero el evangelio es otra cosa. El evangelio es otra cosa. Porque en el versículo 8, en el versículo 6 de Romanos 6 dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él.
Ahora no, pero no porque ahí puedo, sino que el viejo hombre que mentía fue crucificado con Cristo. Ahora no robo, no porque ahí diga no robarás, sino porque el viejo hombre que robaba fue crucificado juntamente con Cristo. Faculta, capacita. El Evangelio tiene el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. Porque lo que la ley no podía hacer, el Espíritu de Cristo en nosotros lo ha hecho. Alguien de gloria a Dios. Su viejo hombre fue crucificado. Y cuando el viejo hombre es crucificado, es más fácil, ¿cierto? Es más fácil no mentir. Es más fácil no robar. Pero hay que creer que el viejo hombre fue crucificado. Hay que tener la seguridad de que yo ya no soy lo que era. Hay que estar seguro que en Cristo fueron hechas nuevas todas las cosas. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aleluya. Oiga, en el Evangelio, el viejo hombre es crucificado y el cuerpo de pecado, ¿no lo leyeron? Destruido. En el Evangelio, el viejo hombre es crucificado y el cuerpo de pecado es destruido. Aleluya. A fin de que no lo sirvamos más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos de Él. Que todo el que cree que la justicia viene por la fe, que es justo porque fue sepultado con Cristo, ahora tiene la seguridad de que Cristo vive en él. Aleluya, aleluya. Aleluya. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en ti. Y sabiendo esto, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Versículo 11 del capítulo 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no reine pues en vuestros cuerpos el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Le tengo una buena noticia. Llegamos al capítulo 8, pero usted necesita leerlo conmigo. Versículo 1, capítulo 8. Ahora pues,
Ahora pues, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no se andan justificando a sí mismos por lo que hicieron o no hicieron. Los que han entendido que esta vida se vive a través del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no nos andamos justificando según la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Aleluya. ¿Quieres ser justo? ¿Quieres ser santo? Alguien que quiera ser santo de verdad, no en su concepto, sino delante de los ojos del Señor. Póngase en pie. Yo voy a leerle el último texto para que usted entienda cómo es la justicia de Dios, cómo es la santidad de Dios. Romanos 6:20. Aleluya. Aleluya. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres a causa de la justicia. Pero qué frutos teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Cuando algo